Bueno, a mí me encanta tener aquí en la Nueva Televisión Universitaria a este invitado de lujo, porque es un hombre muy asequible a pesar del duro trabajo, el arduo trabajo que le toca hacer. Si no me equivoco, es la cuarta vez que lo tenemos aquí en la Nueva Televisión Universitaria y nosotros muy contentos. El ministro de Educación está aquí, Roberto Aguilar. Va a almorzar esta tarde, porque claro, los chicos retornan a clases. El lunes hay muchas cosas que contarle a la gente. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Casimira, muchísimas gracias. Una alegría estar nuevamente aquí junto a usted y además en Televisión Universitaria, que también me cobijó cuando estaba de rector. Claro, pues usted ha sido rector, usted ha sido dirigente de la FUL también, ¿no? De la FUL no llegué a ser, pero sí dirigente de Economía y trabajamos muy directamente con la FUL. Claro. De ahí he pasado por varios cargos en la universidad. Mira, o sea que le tiene mucho cariño. Técnico de Planificación Vicerrectorado, director de Bienestar, jefe de personal docente, secretario general y terminé siendo rector. Imagínese, ha pasado por todas. Sí. Yo le decía, le debe tener un cariño muy especial a esta Casa Superior de Estudios. Sí, obviamente, como el sentido del alma mater, como se dice en la academia, es el sentido real. Un gran cariño, porque en realidad yo no trabajé, trabajé al inicio en la Caja Nacional, fue mi inicio laboral desde mis 18 años, y salí de la Caja y me vine directamente a la UMSA, siendo todavía estudiante. Claro. Y desde ese momento hasta que salí de constituyente, no dejé la UMSA. ¿Y cómo ve nuestro canal, ministro? Precioso. ¿No ve que está lindo? Está muy lindo. Realmente le comentaba a la compañera que me acompaña ahí que en mi época fue difícil hacerlo, había pocos recursos, pero es una alegría ver que obviamente ya tiene una expansión, pero además una madurez desde el punto de vista de medio, en todo lo que corresponde a un medio. Y era el sueño siempre que se tuvo durante muchas décadas. Ah, sí, ya está. Se está terminando Precioso. de consolidar ya, mi querido ministro. Oscar, el menú, por favor, ¿qué le vamos a invitar al ministro de Educación? Bueno, hoy tenemos el tradicional, más tradicional y clásico, no podía ser, el chicharrón. El chicharrón, y además con la firma de las Rieles. Expertos en hacer chicharrón, expertos en hacer fricasé, expertos en hacer, ahora está de moda el fricharrón, es la mezcla del fricasé y chicharrón y además el lechón al horno. Ya saben que las Rieles están en 3 lugares básicos, el original en la avenida Buenos Aires, tenemos uno aquí en la 6 de agosto muy cerquita y también otro en la zona sur. Las Rieles con el tradicional exquisito chicharrón en la mesa hoy para el almuerzo con el ministro de Educación a propósito de la proximidad del inicio de clases. ¡Ay, qué cosa! Sí, ya vuelven los chicos a clases. Uy, ese es un afán. ¿Todo dispuesto, ministro, para el arranque de las clases este lunes? Sí, ya todo está en el marco de lo que está establecido. Este año hemos tenido la reunión de autoridades educativas, hace 2 semanas atrás, a principios de enero, donde nos reunimos ministro, viceministros, directores nacionales, directores departamentales, subdirectores, directores distritales. Entre todos evaluamos, revisamos la resolución 01, que es la que marca todos los aspectos de gestión. Ellos nos transmiten sus criterios, observaciones, sus dudas, y sobre la base de este espacio de una evaluación nacional, 400 autoridades reunidas, es que ya cada uno va a su distrito y completa los procesos vinculados a la inscripción, que ya lo concluyeron, y el aspecto de preparación de las actividades, del inicio de actividades, planificación, que se lo hace esta semana, y ya el 4 iniciando actividades desde las 8 de la mañana en todo el país. ¿Dónde va a estar usted en la inauguración del año escolar? Con el presidente Evo vamos a estar en Oruro, en la unidad educativa Mejillones. Es una infraestructura nueva, así que vamos a aprovechar para inaugurarla y además inaugurar el año educativo, el año escolar. Pero además estamos aprovechando para hacer una inauguración del conjunto de actividades del sistema educativo. Como sorpresa, que ya obviamente... Mire, aquí nos está adelantando el ministro. Miren, a ver, escuchen bien, por favor. La idea es, obviamente, normalmente inauguramos el año escolar como corresponde y lo hace el presidente del Estado. A eso queremos añadir rápidamente, haciendo un recorrido sobre todo lo que el sistema educativo está haciendo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, inauguramos el año
escolar de regular, inicial, primaria, secundaria. Inauguramos el año educativo de actividades de educación superior, institutos técnicos, educación educación a distancia, formación de maestros, universidades indígenas. Inauguramos la parte de actividades educativas de educación alternativa, y ahí viene alfabetización, posalfabetización, centros de educación alternativa y de adultos a nivel técnico, humanístico. Inauguramos las actividades en educación especial, tanto lo que es la actividad en los centros integrales, que son los centros normales, como los que son inclusivos, es decir, los niños que están en unidades educativas regulares, pero que tienen alguna discapacidad. Y además la actividad que es muy fuerte, y es el tema de educación en casa para las personas y niños con una discapacidad grave. Y obviamente hacemos un recorrido por todo lo que es el sistema educativo, aulas hospitalarias, que es lo que estamos fortaleciendo mucho. Todo hospital de niños tiene un aula con maestros y pedagogos, más el equipamiento completo, para que el niño que tenga una enfermedad grave o que tenga que estar un tiempo en el hospital, pasa clases. Si no se perjudica, exacto, ¿no? Y vuelve con nota, porque antes volvía, después de un tratamiento muy duro, difícil, la profesora con toda razón, un profesor le decía, no te puedo regalar notas, te pongo al día todo, pero si habían sido un tratamiento de 6 meses, ¿cómo hacía para igualarse? Ahora, dígame, ministro, ¿desde cuándo vamos a tener esto? No, ya está funcionando hace un año, casi 2 años ya son. ¡Qué barbaridad! Hemos inaugurado yo estaba en la luna. En Cochabamba. En realidad hemos ido inaugurando de a poco. Ya. Hemos empezado con Cochabamba, en Santa Cruz también hay. Vamos a inaugurar en Sucre en los próximos días. Hemos inaugurado en Pando. Hemos inaugurado también en Trinidad. Así que estamos yendo por departamentos, pero ya están funcionando. ¿Cuándo? Y en La Paz tenemos toda la parte de la infraestructura y el tema de equipamiento en proceso. ¿Ya? Ha tardado un poquito porque había algunos problemas de la habilitación de los espacios, que es lo que más sufren los hospitales. A veces nos dan debajo de la grada, pero los arquitectos ahí se ingenian y lo habilitan porque tiene que ser un espacio, obviamente, en las mejores condiciones, porque va a llevar niños con estados de salud un poco críticos. Otros tenemos los carritos, con sus mesas especiales para que si no puede levantarse, se los atienda también en su cama, con bibliotecas, computadoras, con iPad, todo. Avíseme, ministro, para que cuando ya esté listo aquí en La Paz, podamos ir con nuestras cámaras y mostrarle a la gente, porque son cosas diferentes que no las conocíamos y es importante que la gente se entere, ¿no? Así es, y un poco para cerrar, entonces, la idea es todo este sistema que está funcionando en nuestro Estado plurinacional en torno al tema educativo, inaugurarlo el día lunes junto a las actividades tradicionales de inicial, primaria y secundaria. Qué bien, me alegra. Y hay algo que yo quiero destacar, ministro, en esta ocasión. Esas largas filas que veíamos año a año en la inscripción de alumnos en enero han ido desapareciendo. Yo creo que los padres de familia se han portado muy bien, al igual que el tema de los sorteos que se ha implementado, ¿no? Eso ha sido interesante. Sí, la decisión de hacer el sorteo fue después de que escuchamos que en una unidad educativa aquí en La Paz, en una situación extrema, muy fea, incluso habían agarrado palos o otros instrumentos ahí de enfrentamiento entre padres por intentar acceder a una unidad educativa. Sí. Ese día dijimos, basta, hasta aquí llegamos. Y tomamos una decisión gracias a un sacerdote de Cochabamba, que es director de una unidad educativa, que le pregunto, padre, le digo, ¿por qué usted tiene tanta demanda? ¿Cómo lo soluciona el problema? Fácil, me dice, yo lo sorteo. Así no tengo problemas de que me estén diciendo, mire, yo tengo peores condiciones o yo tengo más necesidad, estoy más cerca o más lejos de la unidad. Así que lo primero que hago es determino quiénes son hermanos, ellos entran, y la segunda etapa es sortear. Y recogimos esa idea, la procesamos y ha dado buen resultado. Ni qué decir que, a excepción de algunas noticias que salen, continúan las filas. Una mañana han sido lo que ha tardado en algunas unidades educativas
en resolverse una fila. Yo me imagino que eso poco a poco también, ¿no? Que en realidad es los papás que trabajan y quieren inscribirlo Rápido, temprano. ¿qué es lo que nos pasa a Se todos? van 4 de la mañana y esperan para ser los primeros. Y no hay necesidad, ¿no? Para las 10 de la mañana no había una sola fila, a excepción de un conflicto que hubo en una unidad educativa en La Paz y otra en Santa Cruz, que era más un conflicto por un error del director, por no haber previsto la situación. Pero después no ha habido las filas y hemos visto que tiene buen resultado el tema del sorteo. Y es un mecanismo muy sui generis, no es educativo, pero permite evitar que alguien se avive llevando a todo un núcleo familiar, 6 miembros de la familia, ponerse el 1 de enero en la unidad que tiene alta demanda, decir que son para inscribir y después, al poco tiempo, decir, vendo mi puesto a 1.000 bolivianos, que era lo que estaba aconteciendo. Es verdad. Hacemos una pausa, ¿le parece? Sí. Volvemos enseguida, aprovechemos de comer, porque eso está delicioso y se nos enfría, no se separe. Muchas gracias. Bien, nosotros continuamos conversando con el ministro de Educación. Estamos felices de tenerlo esta tarde, porque reiteramos, el inicio de clases este lunes y hay varias dudas que tenemos, pero una de ellas, ministro, es de los contenidos que los maestros deben impartir a los alumnos por parte de la historia actual. Esto ha traído una serie de preocupaciones a los maestros que han salido a la palestra, pero también a los padres de familia. La oposición incluso habla de adoctrinamiento. ¿Cómo es esto, ministro? Yo le cuento la historia de la noticia y cómo después deriva en un elemento muy debatido que ha dado páginas, planas enteras a un par de medios. Los Tiempos, Cochabamba, saca la noticia, tengo de memoria. Por denuncia de maestros, directores obligarán a enseñar los logros del MAS en las unidades educativas. Y decía, el dirigente de la Federación de Maestros de Cochabamba, un dirigente trotskista, denuncia, aunque no tiene el documento en mano, que se sabe que instruirán a los directores para que obliguen a los maestros a dictar sobre los... Era una denuncia política, simplemente eso. La pregunta, ministro, ¿es cierto que se va a enseñar los logros del MAS? Y mi respuesta, no se van a enseñar los logros del MAS. Lo que se va a enseñar es historia actual. Es decir, lo que ha acontecido los últimos 13 años en el mismo marco de análisis crítico que lo que se hace con el periodo de Carlos Mesa, o se hizo con Banzer, o se hizo con Víctor Paz Estensoro, como periodos de gobierno, como parte de la historia, se incorpora. Decía, pero es que tiene que enseñarse lo bueno y lo malo, tiene que enseñarse historia crítica. Por eso es que se incorpora como contenidos curriculares y no como contenidos informativos generales. Así como hay maestros que van y dicen en el aula, este gobierno es el peor, habrá algún maestro que diga, en este gobierno se han hecho esto. Esto no es obligatorio, es decir, porque se hablaba incluso de que los maestros que no apliquen estos contenidos iban a ser sancionados luego. Y la respuesta, y ahí vino la segunda parte de Los Tiempos, discúlpenme que lo nombre porque así fue, la segunda parte, cuando me entrevistan y me dicen, pero ¿será obligatorio? Le digo, así como en matemáticas, el maestro tiene una currícula y es obligatoria la currícula, en el contexto de la historia, dentro de los contenidos, es obligatorio. Entonces, ¿será obligatorio enseñar el gobierno del MAS? No, es como hablar del gobierno del 52. La currícula dice, deberá hablarse del gobierno del 52 en este contexto. Se hizo esto, se incorporó el derecho al voto de la mujer, se incorporó a la educación, se nacionalizó las minas, tuvo estos problemas en el mismo contexto. ¿Y en estos 13 analítico. años qué van a destacar? Primero los elementos. Primer gobierno que ha ganado las elecciones con 54%. Segundo elemento, se analizará el periodo crítico de yacimientos con una situación muy crítica que derivó en la detención de uno de los principales dirigentes del MAS. O se enseñará el contexto de que se creó la primera planta separadora de líquidos en Yacuiba,
que permita a Bolivia ya exportar derivados del gas. O se enseñará que hubo una situación de desfalco, etcétera, en el fondo indígena. Es decir, se tiene que incorporar los contextos del análisis histórico como se lo hace en todos los otros periodos. Eso es lo curricular. Eso es lo que constituye la obligación. Como en cualquier materia, lo que esté establecido en la currícula es lo que tiene que desarrollarse. La forma como lo desarrolla el maestro es lo que ya incorpora el elemento del método. Que tiene que ser crítico el análisis histórico, sí, no puede ser apologético o simplemente una rememoranza de elementos que oculten la historia en sí. Tiene que ser una evaluación crítica. Por eso es que cuando vienen los maestros y dicen, nos van a obligar y nosotros vamos a rechazar y vamos a, discúlpenme, con todo respeto, están especulando. Lo que se va a definir es el currículo, eso va a estar escrito y está incluso. Es importante aclarar eso, ministro. Le cuento que nos escriben y nos preguntan qué pasa con los módulos de 11 colegios en la ciudad del Alto. Dice que no tienen equipos, los padres de familia tienen que llevar sillas, sus mesas. El presidente está construyendo en este periodo cerca de 44 módulos educativos en el Alto. Al igual que en todos los departamentos, es uno de los temas principales. Uno de los temas que está establecido desde el inicio del proyecto, que la responsabilidad de la alcaldía es darle mobiliario, los pupitres, escritorios para el director, etcétera, las pizarras y los elementos establecidos en ley, que son todos los temas de habilitación. Lo que ha sucedido en algunos es que la alcaldía o no ha presupuestado o no ha hecho. Es decir, este es un tema que corresponde directamente a la alcaldía del Alto. Absolutamente a la alcaldía. ¿Para nada al Ministerio de Educación? No, para nada. Nosotros no ponemos un pupitre, nosotros ponemos laboratorios. Y si no me equivoco, en todos hemos dispuesto, o si no están en todos vamos a poner laboratorios de física, química y biología. Por lo tanto, esa es nuestra responsabilidad. Pupitres, mobiliario, y la parte de, obviamente, los focos y los otros es la alcaldía, así está establecido en ley. Muy bien. Y finalmente, ministro, mire cómo vuela los minutos. Los padres de familia se preocupan y dicen, las clases de física y química van a pasar mis hijos los días sábados, ¿por qué? Lo primero, cuando preguntamos a nuestros profesores antiguos, una de las referencias que siempre hacen es, nosotros antes pasábamos en la mañana y en la tarde las clases. La referencia a un trabajo que era continuado generalmente por 7 u 8 horas. Ese era el referente de lo que era una carga horaria normal. Ahora lo que ha sucedido es que se han ido reduciendo las cargas horarias y obviamente aparece como que está aumentándose. Estamos volviendo a lo que antes se daba. En el caso de física, química, sí se han aumentado las cargas horarias, 4 horas para física, 4 horas para química, y lo que tiene que hacer el colegio es, si no tiene turno tarde, amplía su horario, y si tiene turno tarde y no tiene disponibilidad, lo amplía el sábado. De acuerdo al establecimiento. Hay unidades educativas que están trabajando sábado de manera normal, lo único que aumentan es una carga horaria correspondiente a física, química. Estamos aumentando cargas horarias. Y un datito a los profesores, ¿nos van a pagar esas horas? Sí, se va a pagar las horas adicionales. Eso le iba a preguntar, ya me robó la pregunta. Ministro, le agradezco mucho por habernos acompañado esta tarde aquí en la Nueva Televisión Universitaria. Continúa almorzando porque eso está delicioso. Sí, muchísimas Amigos, gracias. yo me despido, cuídense mucho, hasta el día lunes, ahí nos volvemos a reencontrar. Chao, chao, permiso.